El realismo. Así es, mis queridos alumnos, hoy, martes 22 de septiembre, iniciando la época de la primavera, vamos a conversar sobre un nuevo tema relacionado al mundo de la literatura. Yo siempre les digo, déjense atrapar o cuélguense de la lectura, ¿no? De la lectura. Porque, ¿qué cosa habíamos dicho? Que leer un libro, ¿qué cosa? ¿Qué hace? Te abre la mente, te hace entrar en paz. No, ¿qué Se dijimos? alimentan de la lectura. No, a ver, si no lo he dicho, ahora lo digo y no se olviden nunca. Leer un libro amuebla el cerebro, amuebla el cerebro. ¿Ya? Leer un libro amuebla el cerebro. Muy bien. Dicho esto, entonces, hoy ingresamos a lo que es un nuevo tema. Un tema que de repente muchos todavía no lo conocen y esto se denomina el realismo y la literatura realista. Profesor, está casi repitiendo casi lo mismo. No, no, no. Una cosa es el realismo, que es un movimiento. Cuando decimos un movimiento, no solamente es literario, sino es filosófico, es qué cosa, es también político, también artístico. Entonces, cuando hablamos de arte, hablamos de la literatura. Por eso decimos, y el día de hoy la clase es el realismo y por ende la literatura realista. Muy bien. Y ahí tenemos las expresiones, bueno, más o menos en estos gráficos. ¿Qué cosa será el realismo? Vamos a diferenciar, ¿ya? ¿Qué cosa dijimos del romanticismo, por ejemplo? ¿Qué dijimos del romanticismo? El romanticismo mayormente se enfoca entre las expresiones de una persona y otra, que sería el amor y el afecto entre ellos. Claro, podría ser desde el punto de vista subjetivo. Y lo subjetivo es qué cosa de tu expresión, de tu, digamos, del hondo de tu ser. Te inspiras. Y eso es el romanticismo. Ojo, no es nada objetivo, porque tú puedes soñar, y eso es romanticismo. Y hay varios temas, la naturaleza, el amor, el ser amado, la ser amada, etcétera, etcétera. O la libertad también, ¿no? O la felicidad. Ahora, yo les pregunto, ¿existirá la felicidad completa? ¿Qué La dicen felicidad tan solo, la felicidad tan solo dura unos cuantos minutos, pero no es eterna. Claro, Podría la ser felicidad 5. como tal, mis queridos alumnos, no existe. Pero sí es una expresión creada por, ¿no? Por ahí, por la fantasía, por lo que al menos siempre se añora. ¿Perfecto? Por ejemplo, ¿no? Yo les planteo, tienes mucho dinero, tienes todas las comodidades, pero muchas veces te falta algo. Sufres de repente por una persona, de repente por tu padre, por tu madre, o porque de repente... Entonces, la felicidad como tal no existe. ¿Claro? Ahora, no necesariamente puedes tú tener todo, puedes tú vivir en un espacio pequeño, reducido, pero tienes pues lo importante, ¿no? De algún otro modo, a tus seres queridos. Pero ¿qué cosa añoras? Lo otro, de repente las comodidades, etc. Entonces, como tal, la felicidad no existe. Pero el romanticismo aplica mucho de eso. Chicos, ahora aparece su enemigo del romanticismo. ¿Quién crees que es su enemigo del romanticismo? El realismo. Su mismo nombre lo está diciendo. Es la realidad, tal cual te lo va a decir. Entonces dice, basta de romanticismo. Ahora lo que va a prevalecer es el realismo. Las cosas hay que decirlo como tal. Ya no valen los sueños, ya no valen las imaginaciones, las cosas subjetivas. Entonces, ¿qué cosa será el realismo? ¿Dónde se inicia? Se inicia en Europa. En Europa. Específicamente, mis queridos alumnos, se inicia en 2 países. En 3 países diríamos, pero en ese orden lo voy a decir. Francia, España y Rusia. En estos 3 países con mayor efervescencia se vive el realismo. Después es ya irradiado a todo el mundo como movimiento literario. Se inició en Europa tiempo después del romanticismo.
sea, después del romanticismo, y se basó principalmente en la objetividad. ¿Qué cosa es ser objetivo, alumnos? ¿Quién me dice? ¿Algo que quieres lograr? No, objetivo es decir tal Un cual. objetivo en sí. La objetividad, chicos, es decir tal cual. Si, por ejemplo, tú al frente tienes tu computadora, tú tienes que describirlo tal cual como es. No le tienes que decir, no, que tiene pañitos de oro, bordecitos de metal, no, tal cual. Si está rajada, si está ajada, si está rota, si está pintadita, etc. Ese es ser objetividad. ¿Claro? Entonces Es el algo como realismo una- te dice, ahora escribirás las cosas tal cual. Ya no vale ya mucho tanto soñar, ni imaginarte. Ese es el realismo, ¿ves? Entonces el realismo no solamente es literatura, sino es en todo, ¿ah? Describe a tu país, entonces tienes que describir tal cual. Otra cosa es que tú quieres que sea tu país. Ah, esa es otra cosa. Ese es romanticismo. Pero si te dice, describe a tu país, escribes tal cual. Eso es realismo. Ahí está la diferencia. Estoy analizando ya. Es así que los escritores observaron mucho más de cerca al ser humano. Entonces comienzan a describir al ser humano con sus miserias, sus formas de pensar, el mundo complejo del humano. Ustedes saben que los humanos somos complejos, ¿no? Por eso no somos iguales, pues. Si no, seríamos como robotitos, ¿no? Todos iguales, así, saldríamos por serie. Pa, 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 pa. No. Siempre el ser humano es complejo. Somos diferentes por ello. Y su comportamiento. Ese es el realismo, chicos. Se acerca más al humano y comienza a descifrar su comportamiento, su forma de ser. ¿Ya? Eso es lo que, en forma general, podríamos decir el realismo. Ahora, ¿cuándo se da? ¿Cuándo se da? Desde 1868 hasta 1874. El poder estará en manos de diversos partidos políticos. Europa se está disputando los estados, porque acuérdate que ya se han dejado los reinos, ya se han dejado ya los reyes, ya no gobiernan más. Ahora, ¿quiénes gobiernan? Son los políticos, los partidos políticos. Entonces hay una efervescencia en Europa entre conservadores y liberales, ¿no? Los conservadores quieren que todo siga igual, que se mantenga hasta allí. En cambio, los liberales no, los liberales plantean otras formas de pensar. Debido al crecimiento de las industrias y pésimas condiciones de la clase obrera. Y se extiende entre estas clases doctrinas como el socialismo o el marxismo. Miren, alumnos, en esta época, entre 1868 y 1874, se inventan las industrias, las fábricas. Entonces, cuando hay fábricas, en las fábricas, ¿quiénes trabajan? ¿Cómo se Los les llama a hombres. los que trabajan en las fábricas? Trabajadores. Obreros, muy bien por allí, obreros. Entonces surgen los obreros y los obreros ingresan tempranito a las 7 de la mañana y salen muy tarde, 7, 8 de la noche. A veces trabajan 12 horas por un sueldo, pero ese sueldo pues no le alcanzaba. Entonces dice, no, vamos a luchar por nuestros derechos, acá por ejemplo, ¿no? Vamos a salir, vamos a hacer huelga, porque lo que nos pagan es poco y además nos explotan. Ojo, antes no se trabajaba 8 horas, que es como la ley ahora dice. Antes se trabajaba 16, 12, 13, 15 horas, no había. Y solamente te da un tiempito para que duermas. Se trabajaba de lunes a domingo, no había un solo día de descanso. Entonces van, ¿qué cosa? Surgiendo las luchas. Y definitivamente aparece una nueva clase. Ya no hay siervos, ya no hay esclavos, ya no hay, pero ahora ¿qué cosa hay? Hay obreros. Y estos obreros comienzan a luchar por sus derechos, Significativos avances científicos. Se estaban dando ya los avances científicos. Por ejemplo, se descubre el vapor. El vapor ya no será pues jalado por caballos, ya la rueda, no. Ahora el vapor es una fuerza que te va a dar para que mueva una máquina. Ejemplo, la locomotora o el famoso llamado tren. El tren antiguo
antigua funcionaba a vapor, ¿no? Y ese vapor era tanto la fuerza que la locomotora, o sea, los trenes avanzaban. Entonces, hay avances científicos, aparecieron las primeras máquinas de fabricar, por eso surgen las industrias. Mire, ¿no? Cómo se va dando en este tiempo los avances científicos. Habíamos dicho su definición, ¿dónde se origina? Principalmente en Francia, tiene sus representantes, y también en España y Rusia, ¿ya? Definición y origen. A ver, ¿cómo se origina, cómo se define el realismo? El realismo surge como un movimiento opuesto al romanticismo. Entonces, si yo te pregunto a ti en el examen, ejemplo, yo te diga, ¿qué cosa fue el realismo? Profesor, el realismo es opuesto, es lo contrario al romanticismo. Punto a tu favor. Entonces, el realismo son como agua y el aceite, no se llevaban. Mientras que el realismo era objetivo, o sea, las cosas tal cual, el romanticismo no. El romanticismo era el soñar, el crear, ¿no? La imaginación, la idea. E intenta trasladar la realidad al arte. Ahora te dice, ahora ya no me vas a hacer poemitas que tengan pues maripositas, soñadores, ya no. Ahora tu poesía tiene que ser real. Ah, ¿quieres escribir novelas? Tu novela tiene que ser real. Ya no pues el Werther, el joven que se murió de amor, ya no, eso ya no vale. Mire, es decir, representarla lo más fielmente posible. O sea, decir la verdad. Y con el máximo grado de verosimilitud. Ahí está, decir la verdad. A ver en el chat qué me dicen. Obrero, romanticismo y fantasía. Claro, muy bien, ya estamos entendiendo. Muy bien, Salas. Muy bien. Surgió en Francia de la primera mitad del siglo XIX. Entonces, ¿dónde surge el realismo? En Francia. Se extiende rápidamente a España y luego a Rusia, y después ya a todo el mundo. Se inició con autores como Balzac y Stendhal, y se desarrolló con Flaubert. Acá está Honoré de Balzac, Honorato de Balzac, Stendhal, ya, y más adelante lo vamos a estudiar a Flaubert. Stendhal y Balzac, franceses, ¿ya? La corriente realista, miren cómo era en esos tiempos, cómo era la corriente realista. A mediados del siglo XIX, estamos hablando 1850 más o menos, se impuso en Europa una nueva corriente de pensamiento. Esta nueva mentalidad tenía como base algunas corrientes científicas y filosóficas. Aparece el positivismo. ¿Qué cosa era el positivismo, mis queridos alumnos? El positivismo era, a ver, ¿todos tienen a la mano un lapicero? ¿O un lápiz? ¿Sí? Sí, profe, yo tengo lapicero. Ya. Yo te pregunto, ¿de qué está hecho el lapicero? Está hecho de Plástico, de Tinta. tinta. Contiene o de una tinta. pluma. No sé Eso es el positivismo. Te dice la cosa verdadera como es. Profesor, pero déjeme pues soñar, me dice, ¿no? Profesor, yo le quiero decir que mi lapicero tiene alas, mi lapicero solo escribe. ¿Será verdadero eso? No. No. ¿Qué cosa será? Romanticismo. ¿Claro? Exacto. Entonces, el positivismo es parte del realismo y te dice las cosas tal cual. Dice, ¿qué cosa es el positivismo? Filosofía consideraba verdadero aquello que se podía observar y experimentar. Muy bien, yo experimento. Por ejemplo, mañana yo voy a elaborar un champú 10 en 1, que te refriega, te enjuaga, te deja brillante, te deja pues sedoso, que a tantas cosas, ¿ya? Pero eso me la tienes que comprobar, no solamente decirlo. Y cuando tú lo compruebas todo eso, eso es positivismo. ¿Claro? Esa es una norma filosófica, miren. Algo así. Así era. Las teorías de la herencia biológica, miren, por primera vez alguien ya se atreve a decir, por ejemplo, de cómo nosotros nos parecemos a nuestros padres. ¿Por qué?
En ese entonces se decía herencia biológica. Ahora, ¿cómo podemos decir? ¿Ahora qué cosa es? Serían rasgos y también podría En biología parecernos la... es el ADN. El ADN. Y el ADN recién se ha descubierto. A ver, por acá en el chat, ¿qué me dice? ADN, muy bien. Ariana, muy bien. Pero, hija, aplica mejor tu micrófono y lo dices, ¿ya? Para que más o menos todos escuchemos. Entonces, muy bien, Ariana. Es el ADN. Ahora podemos decir el ADN. Pero el ADN recién ha sido descubierto. Pero antes ya se decía la herencia biológica. Y si usted escucha a sus abuelos, o quizá un poquito más antiguos, o a sus padres, dice, mira, acá esto ha heredado algo de este tiene algo a mi papá. Él se parece a alguien. Entonces habla de qué? De la herencia biológica. O sea, se parece a alguien. Sí, pues, los hijos se parecen a los padres o a los abuelos. ¿Verdad? Y en ese entonces ya apareció. A mediados del siglo ya se estaba estudiando, ya se estaba diciendo, mire, aparece la evolución de las especies. Ahora sí, un dolor de cabeza para los que creemos en Dios. Aparece, a ver chicos, acá que dice el chat, pero sería bueno que utilicen su micrófono, hijo, ya, para que ya no esté a cada rato viendo el chat, sino ya ir desarrollando y con tu aporte hacemos la clase amena. Entonces, las teorías de la evolución de las especies, mis queridos alumnos, y la teoría de esta evolución, ojo, es teoría, todavía no es nada probado, pero él plantea y dice que el origen de las especies, ¿cómo se han dado? A través de la evolución. ¿Quién lo plantea? Charles Darwin. Él viaja por todo el mundo. ¿Y saben a dónde llega Charles Darwin? Para que dé ella su teoría, hace sus dibujos. Se va acá al norte del Perú, que estamos hablando del Ecuador. ¿Han escuchado ustedes hablar de las Islas Galápagos? Sí, profesor. Las islas de los Galápagos, así su mismo nombre lo dice, son islas de los Galápagos. Utiliza el micrófono, no el chat. Está en el Ecuador, está en el Ecuador. Ahí están las islas de los Galápagos. Y el quien llega a las islas de los Galápagos, mis queridos alumnitos, es como si la Tierra se hubiera detenido en un proceso de evolución. Ahí existen las lavas, todavía así como si la lava, cuando lava se dice pues al volcán cuando erupta. Acuérdate que hay una teoría que dice que la Tierra ha sufrido un proceso de evolución, ¿no? Por eso que han existido antes los dinosaurios, ahora ya no existen, porque la evolución ha hecho que se dé y por eso que han quedado enterrados. Entonces ahí se manifiesta, chicos, y dice Darwin, aquí está la prueba, según él, que la Tierra sufrió una evolución. Mira, acá este pedazo de isla se quedó en el tiempo. Sí, pues, ahí casi no crece vegetación, no hay nada. Existen especies que se han quedado como estancados. Imagínate, las iguanas son terrestres, ¿verdad? Pero en esa isla de los Galápagos, las iguanas son de mar, nadan. Entonces Darwin comienza a dibujar, porque todavía no se había inventado la cámara, y demuestra y dice, esto he encontrado en una parte de Sudamérica que se llama Galápagos. Y él lo pone ese nombre, Galápagos. ¿Y saben con qué se encuentra, mis queridos alumnos? Se encuentra con una tortuga inmensa, el tamaño de un Volkswagen. ¿Ustedes conocen el carro Volkswagen? Sí, profe, también conozco este tortuga. De ese tamaño, Darwin en su investigación se encuentra con tortugas de ese tamaño. Y en la actualidad, uno nada más existió hasta hace 10 años, murió el último, pero los otros siguen siendo tortugas gigantes. Existen. Entonces, ahí es donde él plantea y escribe su libro. ¿Quién? Charles Darwin, se llama La evolución de las especies. Así lo llama. Miren, ¿no? Punto para conocer en ese punto. En psicología se produce un avance muy fuerte. Mira, aparece la psicología por primera vez, mis queridos alumnos. ¿Qué cosa estudia la psicología? Estudia la mente de la persona, ¿verdad? Y todos sus complejos.
¿verdad? La sociología. ¿Qué cosa estudia la sociología? Estudia las sociedades, cómo se conforman, cómo se comportan las sociedades. Cómo hay una sociedad más adelantada, más culta, y hay otras sociedades más atrasadas, más incultas, por ejemplo, ¿no? Y ahí, más o menos, estos son las corrientes realistas. Característica del realismo. Se atiende más al mundo exterior que ha de ser escrito de manera objetiva y fiel y precisa. Miren, ¿eh? Los autores se centran en la realidad más próxima. Como consecuencia se describe la sociedad contemporánea del autor. Entonces, si nosotros leemos a cualquier realista, a Balzac, a Stendhal o a Flaubert, vamos a conocer la sociedad de su tiempo, cómo era. Cómo era. El método utilizado por los autores es la observación directa, toma de apuntes, documentación rigurosa. Claro, tú, a través de tu toma de apuntes, de tus gráficos, como les estaba hablando de Charles Darwin, pues ojo, todavía no se había inventado, ¿qué cosa? La fotografía, si no, pues ya estaríamos hablando ahora de esas fotografías. Entonces, quien tiene el libro de Charles Darwin, la teoría, la evolución de las especies, ahí te vas a dar cuenta cómo Charles Darwin ha dibujado todo lo que él ha investigado. La documentación rigurosa. O sea, si tú tenías que demostrar, ahí recién se te podría decir que eres un realista. Perdón. Los escritores, ahora sí estamos hablando ya de literatura, reflejan con precisión tanto los ambientes, o sea, las costumbres, los lugares, los vestidos, como los caracteres de las personas. Tal cual, ¿no? Abundan las descripciones. Entonces ahí describen mucho a los personajes. Se suele utilizar el narrador en tercera persona. Los temas tratados son muy variados, la política, el trabajo, la vida de los barrios bajos, etc. Bien, los personajes. ¿Quiénes eran los personajes, mis queridos alumnos, en las obras estas del realismo? Sus personajes suelen ser individuos inadaptados que se enfrentan a la sociedad y son derrotados por el mundo que los rodea. Normalmente son numerosos y representan a diferentes clases sociales. Entonces los personajes principalmente son los inadaptados, que no representan, digamos, pues a la sociedad de arriba, ¿no? Sino son diferentes. Los principales representantes, ahí está, en España tenemos, ya hemos visto de Francia quiénes eran, ¿no? En España tenemos a Fernán Caballero, Pedro Antonio del Arcón, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas. Entonces, ellos, según su ideología, españoles, también adoptaron las posturas de los tradicionalistas y los progresistas, dos movimientos seguidos. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos a estos representantes de los españoles. Ahí está Fernán Caballero, ahí está Alarcón, tiene a Benito Pérez Galdós y a Leopoldo Alas. Ahí están los representantes del realismo español. Y aquí están los representantes de Francia. Tenemos a Stendhal, tenemos a Flaubert, tenemos a Émile Zola y a Stephen Mallarmé, ¿ya? Y aquí tenemos a los... A ver, ¿van tomando nota de esto un ratito, chicos? Ya un ratito voy a atender, van tomando nota, van tomando y después voy a preguntar. Uy, uy, uy. A ver, vamos un ratito. Vamos a ver ahí. Van tomando nota. Tengo que atender una pequeña emergencia, chicos. ¿Ya? Profe, lo estoy viendo usted. No, algo. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, ahora solo está compartiendo pantalla. Ya, ahora sí, profe. Ya, esto Ya, me profe, van bien. tomando nota y yo les voy a preguntar un ratito, ¿ya? Ay, caracho, ¿qué pasó acá? A ver. Uh-huh. Ahí está, ¿ya? Entonces van tomando nota, ¿ya? Un ratito, voy a dejarlos, ¿ya?
Muy bien, resuelto la emergencia, mis queridos alumnos. Profesor. Sí, estuve un poco agripado, no sé qué me pasó. El estornudo me venía cada rato. Profesor. Sí, digan. Sí, profe, yo también estoy así. Mire. Profe, sigue grabando. Sí, Le no quería sé. decir que se estaba grabando. Sí, sí, ya, no te preocupes, ahí vamos. Muy bien, muy bien. A ver, mis queridos alumnitos, aquí tenemos a los representantes rusos, ¿ya? A ver, en un momento les había dicho que aquí tenemos a los representantes españoles del realismo, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó? Ahí vamos a poner aquí, no sé qué está pasando. Muy bien, aquí tenemos a los, pero ¿por qué no se puede ampliar esto? No sé qué pasa. A ver. Lo veamos por este lado, ¿ya? Entonces, aquí a los representantes españoles, ¿ya? A los representantes. De estos 4 representantes españoles, el más, digamos, el más que tiene cierta presencia y más importante de estos 4 realistas españoles es la de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós con su obra Marianela, ¿ya? Allí Benito Pérez Galdós habla sobre su novela, en la novela habla sobre cómo fue la pobreza en España de esos tiempos, donde a él le tocó vivir, la pobreza de España, ¿ya? Por el lado francés, tenemos a estos 4 representantes. Stendhal, Flaubert, Emilio Zola. Emilio Zola, hace un momento les hablaba del positivismo, ¿verdad? Del positivismo. ¿El positivismo qué cosa era? A ver si recuerdan. ¿Alguien puede decirme? Reales. ¿Perdón? El positivismo era el comprobar. ¿Te acuerdas que te puse el ejemplo de tu computadora? Eso era el Estoy positivismo. diciendo de escribir. Claro, tal cual, tal como es. ¿Y para qué? Perdón, el lapicero te puse, ¿no? El ejemplo. Te puse el lapicero, el ejemplo. Entonces, el lapicero es de plástico, tiene tinta, aparte de ello, sirve para escribir. Entonces, ¿eso está comprobado? Sí, para eso. Tú no puedes decir que con tu lapicero puedes, no sé, pues, ir de campo y ponerlo ahí como un estandarte. O te pueda servir como para que utilices como, no sé, pues para ver, bajar las nubes, ¿no? O sea, ¿eso qué cosa es? Ese es romanticismo. Pero lo que estamos diciendo, el positivismo es tal cual. Entonces, el padre de todo eso del positivismo es Emilio Zola, francés, ¿ya? Gustavo Flaubert es uno de los representantes recientes que echa a andar de lo que dijo Stendhal y lo que dijo Balzac, ¿no? Para su manifestación propiamente. Y aquí, que les he dejado como para que más o menos vayan tomando nota, son estos representantes del
realismo ruso. Quizá por el apellido, un poquito difícil, pero ya ve familiarizando. Si bien es cierto, estás en primer año, cuando ya llegas a quinto año ya debes ir reconociéndolo e inclusive ya diciendo tal cual como son sus apellidos. El primero es Anton Chejov. Anton Chejov. Siempre la B última, la V, Chejov, para que salga de esa manera. No es Anton Chejov, no, Chejov. Es un dramaturgo. Cuando decimos dramaturgo, ¿qué estamos diciendo? ¿Un autor? Dramaturgo, ya es un autor, sí, pero un dramaturgo, ¿qué es? Un dramaturgo es cuando quiere hacer algo de drama. Ya, pero Entonces, aquí sus se le relatos son de dice drama. a los que escriben teatro. Acuérdate de los géneros literarios, son 4. El épico narrativo, lírico, dramaturgo, o sea, drama o teatro, y finalmente ¿cuál es? El expositivo, Entonces, Chejov escribió dramas, o sea, teatro, pero también escribió relatos rusos. Es una de las figuras más destacadas de la literatura rusa, Anton Chejov. Hay otro, Nikolai Gogol. La obra de Nikolai Gogol, considerado por muchos críticos como el padre del realismo ruso, miren, sirvió para sentar las bases de lo que sería el siglo de oro de las letras rusas. Entonces aquí también se habla de su producción de la literatura rusa. Tiene su presencia en el mundo a través de estos escritores rusos. Y el padre del realismo ruso, nada más ni nada menos que Nikolai Gogol. Tenemos a León Tolstoy, Alexei León Tolstoy. León es su seudónimo, más conocido como León Tolstoy, pero su nombre es Alexei Tolstoy, pero más conocido como León Tolstoy. Nació en Jaseiva, Poliana, de lo que es ahora Polonia, ¿no? Pero antes pertenecía todo al territorio ruso. Se quedó huérfano, se crió en un ambiente religioso y culto. Religioso con unos familiares. Culto y unos familiares. Empezó a estudiar, pero lo abandonó, por lo que se dedicó a leer la Biblia y las obras de Pushkin y Rousseau, ¿ya? Entonces aquí también Tolstoy deja sus obras para la enseñanza propiamente. Y tenemos al gran Dostoyevsky, Fyodor o Fedor, igual, Fyodor Dostoyevsky. Quizá este es después de estos, es quizá el más connotado, el más grande de los escritores. Nació en Moscú, entró en un grupo de intelectuales socialistas, fue detenido, encarcelado y condenado a muerte. Se le conmutó la condena y tuvo que realizar trabajos forzados y en condiciones miserables. Una vez pasado este periodo pudo volver con su mujer. Miren, sufrió, ¿no?, prisión en ese entonces porque sus ideas eran esas, el realismo era eso, las cosas tal cual. Bien, alumnitos, entonces hasta aquí habría sido la clase del día de hoy relacionado a todo lo que es el realismo. Entonces, quiero que tú entiendas, mi querido alumno, en resumen ya, el realismo no es más que la oposición, lo contrario al romanticismo. ¿Qué cosa es el realismo? Su mismo nombre lo dice, describe la realidad, tal cual, sin agregarle, sin nada por el estilo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí la grabación.